¡Oh, Dios mío! ¡Este tipo es un genio! Exigió un salario mensual de $40,000. Cuando solicitó un trabajo de soldadura, el jefe le lanzó un pistón de motor defectuoso. Si podía hacer uno él mismo, entonces el salario mensual de $40,000 no sería un problema. El joven no perdió palabras y se puso manos a la obra de inmediato. Primero, necesitaba crear un molde para fundir el pistón, ya que el interior del pistón es hueco. En casos donde se necesita un molde interno para la fundición, el pistón desechado utilizado para el moldeado requiere un corte meticuloso por parte del artesano para asegurar un desmontaje uniforme desde el centro. Esto se hace para evitar que el molde interno moldeado se agriete y se rompa. Antes de llenar la arena, se espolvorea talco para facilitar el desmoldeo. Después de que el artesano compacta y consolida hábilmente, el pistón cortado en arena puede aprovechar sus capacidades de desmoldeo. Esto asegura que la superficie del molde interno no se deforme. Sin un soplete, el molde interno que cumple con los requisitos aún necesita curarse bajo el sol cálido para crear un espacio de fundición entre los moldes interno y externo. La arena necesita llenar todo el marco para servir como base del molde del pistón. Sin embargo, debido a que la superficie del molde de fundición de arena aún no cumple con los requisitos de uso, el artesano utiliza un tubo circular más grande que el diámetro exterior del pistón para aumentar el espacio de fundición. Esto se hace para reservar espacio para el torneado. Después de que el artesano alisa hábilmente la superficie, el molde externo formado al retirar el tubo circular está completo. A continuación, se coloca en un horno de fusión, donde la alta temperatura en su interior endurece instantáneamente el molde interno. Después de enfriarse a una temperatura adecuada, se coloca en el centro de la base con pernos de posición limitada en los bordes del marco. El espacio entre los moldes interno y externo se convierte en el área para verter aluminio y formar el pistón. Ahora el molde para este pistón está ensamblado y sus materias primas son principalmente acero desechado. Después de esperar casi media hora, el aluminio fundido cumple con los requisitos de vertido. Mientras el aluminio aún está líquido, se vierte y se observa la capacidad de aluminio dentro del molde. Por eso no hacen una tapa para el molde, para facilitar la observación. Una vez formado el pistón, se desmoldea directamente para separar el pistón Ralph del marco. La arena endurecida se golpea y se retira la arena interna. Ahora se ha fundido un pistón en bruto. El artesano no solo mide el diámetro con un calibrador, sino que también lo verifica nuevamente con un micrómetro externo. Después de registrar los datos necesarios, el artesano procede a cortar con un cortador de agujeros internos. Esto asegura que toda la pared interna del pistón sea lisa y consistente con el producto terminado. Los pistones calificados también requieren tratamiento de superficie en su diámetro interno. Debido al espacio de mecanizado reservado anteriormente, hay una cantidad considerable de material para eliminar para cumplir con los requisitos del diámetro exterior. Para asegurar que el diámetro exterior cumpla con los requisitos, el artesano utiliza repetidamente una herramienta de roscado. Después de esto, se mide el espacio de las ranuras del anillo del pistón con un calibrador y basado en este espacio, el artesano marca y corta las ranuras utilizando un cortador de ranuras de alta calidad. El ancho del cortador de ranuras que utilizan coincide convenientemente con las ranuras del anillo del pistón. Después de que el artesano termina de cortar el tercer anillo, se hace una comparación con los anillos de pistón originales para asegurar que las ranuras puedan ser utilizadas. El lado originalmente fijado por el mandril también necesita ser cortado. Después de obtener las medidas necesarias, el corte de la cola se completa rápidamente. Después de una meticulosa medición y marcado por parte del artesano, se perfora el lado del pistón para crear un agujero para el centro del pasador del pistón. Esto facilita principalmente el corte del artesano con un cortador de agujeros internos para agrandar continuamente el agujero del pasador del pistón. Después de asegurar que todo el diámetro cumpla con los requisitos, se perforan agujeros de retorno de aceite adecuados para permitir que el aceite lubricante fluya de regreso. Dado que perforar con una broca puede dejar rebabas en los bordes del agujero, se utiliza papel de lija para pulirlas finamente. Una vez que se eliminan las rebabas, el pistón de aluminio fundido está completo. El hombre aseguró con éxito un salario mensual de $40,000.
Entonces, el jefe obtuvo una ganancia o una pérdida.